Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en... Vamos hoy a hablar un poquito, porque esto es muy largo, sobre un tema que pues muchas personas demandan, que es el olvido. Recordemos que olvidar tanto pasado como presente es en últimas no querer conocer nuestra realidad. Entonces vamos a tratar de hacerme entender para aquellas personas que creen no tener memoria ni a largo ni a corto plazo. Es una creencia. Antes de explicarla dentro de esa ciencia de las emociones y de cómo se comporta el cuerpo y cómo se comporta en sí la mente. Recordemos que cuando uno no racionaliza ni la vida, ni racionaliza los eventos, sino simplemente los vive, los reflexiona y los entiende, pues nunca se va a olvidar. Cuando nosotros racionalizamos por qué olvidamos y nos programamos para olvidar diciendo yo olvido todo, pues es muy fácil que el mismo cerebro, que es un organismo muy inteligente, es un sistema inteligente, pues inicia un proceso de obediencia a lo que nosotros le ordenamos. Un ejemplo claro, cuando uno dice a mí me va mal, me va mal, me va mal, y fijo le va mal, porque el sistema nervioso, ahora el sistema neuronal, es un sistema que está bajo el mando de a veces de la mente y en otros momentos del espíritu, pero la neurociencia solo habla de la mente, o más bien el sistema neuronal, la parte física. Ya yo agregaría el espíritu, ¿no? Donde el espíritu quizá no quiera vivir, no quiere recordar algunos momentos y se bloquea y se opone al recordar cualquier evento, porque posiblemente tuvo algún espacio en una circunstancia tan fuerte que creó un mecanismo de defensa de no recordar. Los grandes que recuerdan muchas cosas, nos hemos dado cuenta que ha sido porque no memorizan conscientemente, sino viven su presente, lo entienden y lo aprenden. Un ejemplo, y lo aprenden porque en la medida en que hay más información, pues más se asocia toda la información, más se entiende y en últimas más fácil uno socializar. Cuando uno olvida, tiene muy poca información procesada, muy poco léxico en su mente y muy poco ejercicio mental. Puede tener mucho ejercicio mental en cuanto a censurar todo, racionalizar todo y señalarse todo lo que le sucede, porque la estima está por el suelo, porque falta mucho amor. Mucho amor, es mucho el que falta. Quizá desde el niño escuchó que es que él no recuerda nada, que él se le olvida todo, y eso le crea a uno tanta inseguridad, que a lo último uno crea una conexión, al último uno crea conexiones neuronales
que no están, sí están en coherencia con el olvido, con el no entender, pero no están en coherencia con el buen funcionamiento de lo que uno debe de estar entendiendo. Nosotros debemos de empezar a hacer conexiones neuronales desde el mismo verbo. Recordemos que por ahí, cuando uno lee la Biblia, que yo no la leo, pero sí estuve en un seminario y en algún momento escuchaba uno y aún escuchaba uno en discursos que dicen el verbo se hizo carne. Entonces primero está el verbo y después la carne. Entonces uno se reprograma desde el verbo. No puedo, no recuerdo. En el momento que estemos en terapia, sí se puede socializar eso. Porque nosotros vamos a trabajar no esos momentos que nosotros llamamos desagradables o enfermedades o emociones. Si nosotros trabajamos es la persona y más que la persona, el alma. Entonces, en estas intervenciones de neuroemoción, de biodescodificación, de hipnosis clínica, lo que nosotros estamos haciendo es entendiendo y atendiendo el alma, no el cuerpo. Si el alma entra en un buen proceso de entendimiento, el cuerpo se ajusta. Entonces, vamos al grano en cuanto a esa investigación, esa ciencia que nos explica muchas cosas del olvido. Entonces, ¿qué han encontrado o qué explicación biológica nos hemos dado cuenta que está surgiendo a las personas que olvidan? ¿Qué se ha encontrado de estas personas? ¿Por qué no almacenan información? ¿Por qué sus experiencias vitales pues se ven como alteradas? Esto de la experiencia vital me refiero a cuando uno de pronto cumplió años, de pronto se casó, de pronto etcétera, y mucha gente olvida. Entonces, la neuropsicología como tal, aún la neuro, ¿cómo se llama eso? Farmacología, o la neuropsicofarmacología, le da a uno una explicación biológica. ¿Qué quiere decir explicación biológica? Pues que está interviniendo el cuerpo, la biología del ser. ¿Y ellos qué nos dicen? Ahorita vamos a hablar cuál es la explicación neuroemocional. La neuropsicofarmacología pues nos está diciendo, tú olvidas porque faltan proteínas. Sí es posible, o sea, no es falso que la misma ciencia biológica nos dé una explicación biológica. No es falso. Tampoco es falso que desde la emocionalidad nos demos o nos den, o las investigaciones nos arrojen otras razones del por qué uno olvida. Pero si una persona que le faltan proteínas, ya sí se ha comprobado que como el cerebro consume, creo, si no estoy muy mal, más del 40% de la energía cuando uno piensa mucho, aun cuando trabaja su intelecto, consume mucha energía, es como un bombillo, pues uno sí tiene que estar, tener más bien unos niveles de proteínas óptimos, porque definitivamente somos energía y en el sistema, allá en el sistema nervioso y aún en la parte neuronal, pues hay muchas conexiones y hay electricidad constante, y la proteína nos da elementos para, o energía más bien,
para poder ejercitar tantas cosas internas, lo que sucede en el cerebro. Entonces, eso dentro de una explicación psicofarmacológica. O sea, el médico, el que receta pastas, el que receta de pronto una buena alimentación, etcétera, el que está tratando el cuerpo. O sea que sí tenemos que tener en cuenta que el cuerpo debe cuidarse, ¿cierto? La neurociencia, la neurociencia no, la neuroemoción nos está diciendo que pues debemos de estar de una u otra manera menos ocupados, debemos de estar de una u otra manera más en este presente, pendientes de ese presente. Pendiente cuando yo digo es pues estar uno viviendo el diario vivir. El estrés, si se ha comprobado que el estrés altera el sistema nervioso. Las preocupaciones, lo que no debe de estar uno pendiente, eso hace mucho daño. Si uno está todavía todo el día pensando, un ejemplo que sea uno celoso, en la novia, y mi novia con quién estará, y mi novia no sé qué, o mi esposa, eso crea un estrés tremendo. Aún el estrés laboral se va sumando, aún la educación de los hijos se va sumando. Si uno no sabe canalizar todo esto, pues automáticamente el sistema nervioso se bloquea, está súper alterado y es tan traumático que eso no deja a uno estar concentrado en lo que debe estar concentrado, porque está centrado en otras cosas posiblemente inexistentes, posiblemente del pasado, que no lo dejan a uno avanzar. Entonces sí tenemos que disminuir ese grado de estrés laboral, doméstico, el estrés pues cotidiano que cada persona tiene, ¿no? Ahora, detrás del estrés hay miedos, porque uno está protegiéndose. Es como cuando a nosotros nos están cazando. Cuando nos están cazando crea un estrés muy tremendo natural de huida. Ese estrés es natural, ese no es maléfico, no es dañino. Y uno busca huida porque hay un miedo y hay un peligro latente. Entonces, en la vida real, uno dice, pero a mí nadie me persigue. Pero de pronto la escasez económica nos está persiguiendo. Los celos nos está persiguiendo. No queremos perder a esa gran mujer, hay un miedo. O no queremos perder nuestros hijos, porque están aprendiendo también y de pronto no están en los buenos caminos. Y eso crea cierto trauma, cierto estrés, y no deja pensar en el presente ni en el pasado, sino solamente en algo que estamos centrados, y automáticamente pues hay esos olvidos. El olvido en últimas es un mecanismo de defensa para no aceptar nuestra realidad, sea sufrida o no sufrida, porque hay gente que tiene todo y también olvidan, están bloqueados, les da miedo recordar, les da miedo saber que este mundo es en últimas un caos si uno quiere que sea caos, o es un cielo si uno quiere que sea un cielo. Ahora los pánicos tienen que ver mucho en el olvido, la ansiedad, porque es que eso es tan feo que nosotros no tenemos tiempo de pensar en muchas cosas, se nos olvida, aunque las personas ansiosas olvidan mucho en algunos momentos porque están en unos estados muy también depresivos, muy ansiosos, muy preocupantes. Eso bloquea tanto que hay que empezar a recordar, a darnos la oportunidad de recordar. Y cuando recordamos, si el bloqueo no es muy fuerte, vamos a entendernos cómo hacer para volver
a vivir. Cuando volvemos a vivir con una calma, el sistema nervioso se restablece y empieza a guardar información muy clara. Toda está guardada, pero sí empezaríamos a tener una información muy clara en esa memoria de lo que está sucediendo, y no estamos evadiendo una realidad. Entonces, si tenemos que enmendar también a través de la alimentación, a través de proteínas, lo hacemos. Y si tenemos que enmendar la memoria a través de dejar tanto estrés, tanto miedo, tanta ansiedad, tanto pánico, pues tenemos que empezar a darle solución a nuestra vida, rectificar nuestra vida. Recordemos que la ansiedad, las personas que sufren mucho de ansiedad, nunca han solucionado problemas, los han guardado y nunca los han socializado y no los han elaborado. A solas se han comido sus problemas y no los han solucionado. Entonces tenemos que solucionarlo. ¿Por qué para el olvido tengo que hablar de ansiedad? ¿Por qué de pánico? ¿Por qué de estrés? ¿Por qué de fobias? ¿Por qué de miedo? Porque es que cuando uno olvida, todo esto está presente. Todo esto está ahí consolidado, y todo esto hace que nosotros, o bueno, el inconsciente, cree esos mecanismos de defensa para nosotros no recordar. Y no recordar que, pues, todas esas experiencias desagradables o poco gratificantes que nos han dejado bloqueados, aún con ganas de no vivir, con ganas de no estar aquí. Pero eso olvidamos, para no estar aquí. Entonces es importante, muy importante, súper importante, empezar a entendernos. ¿Para qué? Pues para reprogramarnos y volver a la normalidad. Entonces hay tratamientos para la memoria. Uno de tantos, empezar a leer así no entienda nada. Voy a dar recomendaciones de tantos tratamientos. Uno, lean todo lo que quieran, escuchen todo lo que quieran, no lo racionalicen, que automáticamente toda esa información va a esa caja de memoria, y entre más información tengamos, menos olvidamos, porque dentro, en el inconsciente, hay asociaciones con todo el lenguaje, con todo el contexto, con todas las características, con toda la observación a través de los ojos. En sí, los sentidos se activan. Ahora, si hay una estima baja y nosotros creemos que es que somos incapaces, pues automáticamente uno es incapaz y uno olvida, porque no retiene esas experiencias, porque está reprogramado, o programado más bien, o autoprogramado, porque le dijeron que no recuerda, y el cerebro nos obedece como el soldado al general, y obedece de la mejor manera para no retener experiencias desagradables ni aún agradables. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que empezar a desarrollar desde la lectura nuestra memoria, nuestro almacenamiento, etcétera, etcétera, sin racionalizar, sin decir, oiga, pero ¿qué será esto? Yo no entendí nada. No importa. Después te darás cuenta que tienes tanta información que puedes recordar muchas cosas. Entonces, mucha gente olvidan momentos, por ejemplo, donde dejé las llaves, donde dejé la plata, tantas cosas, ¿no? Entonces, son como eventos intermitentes donde uno no recuerda nada. Entonces, si nos vamos a la neuroemoción, han pasado tantos sucesos, tantas cosas a cada ser, que eso es un signo que uno no quiere vivir algún momento
fuerte en su vida, o en esta o en otra vida, no sé, pero es de un pasado que uno no quiere definitivamente volver a repetir. ¿Qué pasa con nosotros los que en algún momento caímos en momentos depresivos, de ansiedad, porque perdimos un amor querido? Y uno no quiere volver a caer en esa experiencia tan dolorosa. Pues automáticamente, un ejemplo, si es de amor hacia una mujer, pues uno se inhibe y deja de amar. Pues así actúa el cerebro también para el olvido. Hay tantos sucesos personales que nos han afectado que uno se desvincula de algo muy parecido a lo que pasó, pero el inconsciente lo tiene ya bien clarito e inicia un proceso de olvido. Entonces muchos se quedan en el pasado y se les olvida el presente, porque están solo pensando en sus experiencias del pasado, centrados en algo que ya pasó, que no existe, y se olvidan del presente. Hay otras personas que se olvidan de su pasado y ven el presente, pero están más equilibrados, ¿no? Lo viven de la mejor manera o de la peor, solamente lamentándose del presente, y pues se les viene todo lo que hablamos antes, se les viene la ansiedad, se les viene el estrés, se les viene el postraumático, etc. Otros se quedan en el futuro, solo pensando en el futuro. No digo que soy perfecto, yo a veces pienso en el futuro, y en algún momento el futuro le puede a uno torturar, porque uno quiere que el futuro sea como yo quiero, pero como hay contexto y hay circunstancias exteriores, no sabemos que eso puede estar afectando también nuestro futuro, y si uno se centra en el futuro, pues también es dañino. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Estar viendo el presente, recordando el pasado y viendo hacia el futuro, pero canalizando bien las cosas. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que la mente es poderosa y es muy compleja, ¿cierto? Entonces sí, disfrutemos el presente. Podemos tener, claro, muchos objetivos del futuro, claro, pero vivamos el presente de la mejor manera. Ahora, ¿qué decir, por ejemplo, de esas personas que pierden, bueno, que se les olvida más bien muy seguido las cosas? Pues evalúense. ¿Será que están pensando tanto en su pasado, tanto en su presente, tanto en su futuro, que eso les parece, o sea, se saturan de actividad mental, que no están concentrados en nada, porque les llega muy seguido muchas cosas? Las personas, por lo general, que dicen yo no puedo estar tranquilo y no puedo estar sin hacer nada, a ellos se les puede olvidar mucho porque tienen muchas actividades. Y cuando hay tantas actividades, no asocian rápido el recuerdo, porque es que tienen que dejan una actividad y sigue la otra. No hay tiempo ni siquiera de pensar en lo que hizo hace un momento. Estas personas que son muy activas así, no tienen identidad, están buscando su identidad. Inconscientemente están buscando su identidad, y no hablo de identidad sexual, no, simplemente es la identidad del ser. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago? ¿Cierto? Entonces, miremos si nosotros vamos a empezar a disminuir la actividad mental para reencontrarnos, para darnos cuenta que nosotros somos un dulce, que tenemos que consentirnos y que tenemos que reclamar nuestra propia atención, porque es que nacimos para cuidarnos. Tenga o no tenga plata, tengan o no tengan mujer o esposo, tengan o no tengan cualquier necesidad inventada o natural. Entonces, no nos autocastiguemos, no perdamos, no nos torturemos si la vida no ha sido como nosotros la queremos, pero sí la podemos transformar,
¿Por qué? Porque tenemos todo el poder, tenemos toda la paz, tenemos toda la calma para pensarnos, para repensarnos y vivir el aquí y el ahora. Se despide Juan Guillermo. 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Proactividad humana cuántica se hace presente en el mundo. Muchas gracias y que estén muy bien.